Vale, para seguir vamos a ejecutar entonces el test de aceptación para saber dónde nos encontramos y qué cosas nos faltaría por desarrollar. Ok, en este punto vemos que nos pide implementar el método NextID del repositorio de Task Memory, que es la implementación que tenemos ahora. Y después, bueno, pues vemos que nos falta todavía el método get de la API, de la API. Y bueno, el test falla porque evidentemente no puede conseguir nada de momento. Así que tendremos que ir a nuestro repositorio. Vamos por aquí. Que nos pide implementar este método. Entonces, pues como siempre, necesitamos un test unitario para poder implementar el método. Y de momento, pues lo vamos a hacer de esta manera. Provide NextID. Vale, ¿cómo se tiene que comportar este NextID? Como hemos decidido que los IDs sean secuenciales, es decir, pues la primera tarea llevará el 1, la segunda el 2, etcétera, etcétera. Es un poco el autonumbering, por ejemplo, de una campo de base de datos, etcétera. Pero bueno, nosotros lo tenemos que hacer en memoria. Obviamente, como para empezar, podemos empezar pues simplemente con la manera más o menos típica de hacer esto en TDD, que sería pues, y verificamos que el valor que nos devuelve es 1. Que bueno, esto es lo que queremos verificar ahora mismo. Yo creo que lo podemos hacer inline. Y nada, ejecutamos. Veamos lo que pasa. Bueno, tenemos que implementar. Es lo correcto ahora. Y nuestra primera implementación será que devuelva 1. ¿No? Estamos como solemos hacer. Vale. Y de momento con esto nos debería bastar para hacer pasar el test. Así que vamos a el test de aceptación de nuevo, porque estamos en verde. Y estamos ahí. Vale. El siguiente problema es que tenemos que implementar el método store. Es decir, tenemos que poder añadir métodos a tareas en el repositorio. Así que también nos vamos al test de... Vamos a hacer un split aquí de las ventanas para poder verlo mejor. O sea, simplemente pues tendremos que hacer un nuevo test. Should store a task. Vale. De nuevo empezamos con instanciamos el repositorio. Y necesitaremos una task, por ejemplo, que pueda llevar esta ID. Y, vamos a asegurarnos de que la traemos del dominio, que no la hemos traído. Vale. Y sencillamente, pues, bien, deberíamos poder introducirla. Ahora, ¿cómo verificamos que la tarea está ahí? Es decir, que la hemos guardado. Con los métodos que tenemos,
vamos a necesitar, podríamos hacerlo así, que sería que empezamos con un repositorio vacío, perdón, task repository, SID. Vale, vamos a ver qué explico esto. La idea es que como empezamos con un repositorio vacío, después de añadir una tarea, el siguiente ID debería ser 2. En este caso, el ID es como la cuenta de tareas perdón, el NestID es la cuenta de tareas que existen en el repositorio más 1. Por tanto, si al principio hay 0, añado una, el siguiente ID debería ser 2. Esto, vale. Si tiramos el test veremos que fallará, porque evidentemente ni almacena. El método no está implementado. Incluso haciendo esto veremos que el test se ejecuta sin implementar nada. Lo que pasa es que fallará porque tiene que pasar algo aquí. Vale. La implementación lógica, ¿cuál sería? Vale, pues tendríamos que hacer que se guarde, que se cuente el número de tareas. Tendríamos que tener una manera de almacenar las tareas. Entonces podemos hacer un refactor primero, sabiendo ahora lo que va a ocurrir. Vamos a decirle que este test no lo queremos ejecutar. Simplemente quitamos la tarea para que no nos falle de la anotación. Y hacemos un refactor que consistiría en decir, vale, pues yo aquí lo que quiero es tener un array que en principio será vacío, que será un array de tasks. Vale. Y esto lo que me devolverá es el count del array. Esto debería hacer que pase el primer test igualmente, es decir, no fallaría nada. Vale. Si falla porque, perdón, porque aquí tengo que poner un más 1, que es lo que dije antes. Y ahora es correcto. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que el siguiente test, que era la implementación que no tenía, vale. Ahora pasa. ¿Y por qué pasa si no está haciendo nada? No pasa, perdón. Que no está pasando. Vamos a verlo de nuevo. Vale, ahora es correcto. No está pasando porque no hay dos tareas. Vale, es decir, no hay dos tareas, no hay ninguna tarea metida. Y la forma de hacerlo sería pues tan simple como añadir a task una nueva tarea. Si lo hago así, funcionará. Vale, en este punto puedo hacer un refactor que puede que lo necesite o no lo necesite ahora mismo, que sería asignar a la tarea a task, es decir, cuando guardo la tarea, obtener el ID de la tarea para saber que la necesito. Es decir, para que luego me resulte más fácil buscarla en el repositorio. En este caso lo voy a hacer porque es muy sencillo, es bastante obvio. Que no tengo el método, pues es tan simple como esto. Y esto sería un int. Vale. Si tiro el test de nuevo, puedo ver qué pasa. Es decir, que este refactor en total está bien. No es muy prudente, digamos, hacerlo, pero debería funcionar. Vale. El siguiente punto que necesito verificar es que el NestID
crece realmente. Es decir, es obvio que lo va a hacer, pero bueno, si queréis verificarlo, se puede hacer simplemente pues añadiendo una nueva tarea. Vamos a hacer un pequeño refactor en el test. Vale, este should store a task. Y vamos a hacer ahora que ya tenemos vamos a hacer un test, es casi un test de validación de la de aceptación del repositorio. Ok. Vale. Vale. Esto implica que la siguiente ID tendría que ser el 4. Así que tiramos todos los test, nos aseguramos de que esto funciona y ya está. Vale. Entonces volvemos al test de aceptación y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Vale. Pues nos lleva, y esto es interesante, a que el error siguiente que tenemos es que no se encuentra la ruta para el get, para el método get de la API. Y esto básicamente significa que la parte de añadir tareas está terminada. Pero bueno, tenemos que conseguir terminar todo el trabajo. Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho hasta ahora en las partes anteriores y en esta. Es decir, hemos creado un test que verifica tanto desde el exterior de la aplicación o del API en este caso, comunicándose con el API de la aplicación, verifica que podemos añadir tareas a la lista y además verificará, que no lo hace todavía, que podemos obtener las tareas de la lista y por lo tanto comprobar que éstas se han almacenado en algún lugar y que están persistidas. En este caso simplemente una tarea, pero luego podremos probarla con varias incluso. Vale. Para ello hemos ido creando los componentes en cada nivel de la request, es decir, llegar hasta un endpoint definido por una URI y un verbo HTTP. Llegaríamos al controlador que tenemos aquí y usamos los tests unitarios para diseñar cómo funciona este controlador, qué componentes va a querer y cómo interactúa. Después diseñamos la capa de los casos de uso, en la cual también hacemos exactamente lo mismo, es decir, diseñamos cómo tiene que funcionar el caso de uso, qué componentes va a usar, qué piezas va a utilizar y va a poner en juego, y la implementamos hasta que llegamos a un punto, en este caso, en que implementamos una versión concreta, una implementación de memoria de un task repository. Lo que sí quería llamar la atención es que en principio este test del task repository, que aunque aquí está hecho para el task memory, el mismo test debería funcionar para cualquier otro tipo de implementación de task repository. Es decir, este comportamiento que está definido por este test es un comportamiento que debería cumplir también cualquier otra implementación de task repository, ya sea en base de datos, ya sea en un NoSQL, lo que queráis, pero tiene que cumplirse. Vale, entonces vamos a comitear esto.
Y tendremos que seguir avanzando con nuestro test de aceptación. Así que lo vuelvo a ejecutar. Y vemos, como decíamos antes, que falla porque no hay ruta al endpoint, que en este caso que use el verbo get. Así que tenemos que definirla. API get tasks, que básicamente nos va a dar todas las tags disponibles. Y tenemos que definir un controlador y métodos admitidos para este controlador. Vale, voy a copiar el namespace. Y vamos a crear el getTaskController. Así que, una vez que hemos introducido este cambio, pues vamos, como hicimos antes, vamos viendo qué cosas necesitamos crear. Ahora mismo, pues es un controlador que crearemos aquí en... Vale, getTaskController. Ahí está. Cada vez que añadamos algún poco de código, simplemente ejecutamos los test de nuevo. Vemos que esto necesita al menos un método invoke. Tiramos. Y vamos viendo qué es lo que necesitamos. Ahora se ha quejado de esto. Vamos a ver qué le ocurre. Vale, ya está. A veces con el Docker se queda como un caché y no actualiza lo suficientemente rápido para pasar el test. Vale, ya nos pide implementar el método invoke, con lo cual tendríamos que ir al test unitario de getTaskController. Así que vamos a crear uno nuevo. Ok, y vamos a ponerlos en paralelo para hacerlos. Vale, aquí vamos a tasks. Ok, aquí vamos a hacer una cosa, que es que ya que los controladores tienen una estructura bastante clara y sabemos lo que tienen que mostrar y devolver, vamos a obligarla a devolver una response y vamos a admitir una request. En el caso de este endpoint, normalmente no vamos probablemente a usar la request para nada, pero bueno, en un proyecto más o menos real siempre usaremos la request porque necesitaremos comprobar cosas de autenticación o de lo que sea, así que de este modo pues no nos olvidamos. Vale, una vez que tenemos esto preparado, vamos a crear el test y como vemos, pues en principio es como siempre, getTaskController, invoca con una request, devuelve una response y esta respuesta debe tener dos cosas. Primero, debe ofrecernos una respuesta o un código de respuesta, que por ejemplo puede ser OK. El status code. Y debe devolvernos algo, es decir, una lista que será la lista de
de las tareas que se haya encontrado y que será del content. Vale, esto será un objeto, hacemos y bueno, la request igual a new request y no le ponemos realmente nada. Vale, esto debería ser suficiente. ¿Y qué esperamos? Que es la otra parte. Lo que esperamos es que nos devuelva vamos a poner aquí una lista que, si os acordáis, es básicamente la que teníamos en la acceptance test, que sería un cuadro de marcar, el ID y la tarea. Vale. Esto sería el test que esperamos que se cumpla para poder desarrollar el controlador. Ahora bien, el controlador sabemos que no va a ocuparse de hacer ese trabajo. Se va a ocupar de ello en getTask, o handler, del mismo modo que antes. Esto será y esperamos pues esperamos que se ejecute el método invoke, perdón, esperamos un use case spy, porque esto al final debería ser considerado un use case. El método que esperamos llamar es invoke, como antes, y esto se invocará con un comando de getTask command. Vale, este getTask command lo veremos ahora. Vale, el use case spy que esperamos que sea ejecutado. Una vez que esto pasa, el set primero true, que es el use case spy, ha sido invocado. Ahora veremos más sobre esto, porque tenemos que sacarlo de algún lado, obviamente. El getTask comment será un comando getTask command, que en principio no va a tener parámetros. ¿Por qué no va a tener parámetros? Porque no simplemente queremos todas las tareas que existan. GetTask use case, para que ser un poco más claros acerca de cómo estamos trabajando. Y esto es lo que nos esperamos aquí. Vale, y esto es lo que esperamos de vuelta. Vamos a ponerlo aquí cerca de donde se va a comprobar, mejor dicho, aquí, y esto pues también lo vamos a mover aquí para que tener más claro lo que está pasando. Vale, ¿cuál es ahora nuestro problema? Nuestro problema sería que necesitamos obtener esta representación en forma de array, y quién la va a dar, nos va a venir de aquí, del use case, porque va a ser una query, es decir, va a pedir datos al sistema y los va a entregar. Para ello vamos a necesitar un par de cosas. ¿Cómo va a ocurrir esto? Pues necesitaremos algún tipo de representación en forma de array o algún tipo de respuesta que venga del caso de uso y que el controlador pueda manejar sin entrar en detalles del dominio.
Esto significa pues varias cosas. El caso de uso en principio debería devolver una lista de tareas, una lista de tasks o un array de tasks, pero el controlador no debería saber mucho o incluso no debería saber nada, así que necesitamos algún tipo de transformación que nos permita obtener el resultado que esperamos, ¿no? Que sería una cosa más o menos así. Nosotros esperamos que la respuesta que devuelve el caso de uso sea esta, ¿vale? Este array. Pero para obtenerlo necesitamos pasarle al caso de uso algún tipo de forma de obtener este resultado a partir de una task. Es decir, vale, el caso de uso va a manejar objetos de dominio, por lo tanto va a obtener una lista de tareas, pero el controlador no lo tiene por qué saber. Así que le vamos a mandar al caso de uso por ejemplo, un task, vamos a hacerlo así, task transformer. Que va a ser un objeto que tampoco sabemos ahora cómo funciona. Pero bueno, que de momento lo vamos a poder crear así. Y que lo que va a hacer, o bueno, vamos a hacerlo como un mock mejor. Y su única función va a ser una estrategia para convertir eso task transformer, que tendrá un método transform. Bueno, no lo necesitamos en este momento, simplemente se lo pasamos y ya está. Es decir, esta va a ser la estrategia que va a transformar el transformer, porque realmente no necesitamos que ahora mismo funcione ni haga nada, porque quien va a devolver datos es el caso de uso. Sin embargo, el controlador va a decidir que utiliza un determinado task transformer en un momento dado, que será, lo definiremos con una interface. Entonces creo que ya con esto tendríamos definido el controlador y cómo se va a usar. Entonces, ¿qué va a pasar? El controlador necesitará preparar un comando getTask, le inyectará o pasará con el comando, no hay más datos, pero pasará el transformer que quiere usar. En caso de uso devolverá lo que haya obtenido transformado, por tanto devolverá un array con strings, y eso es todo lo que esperamos del controlador, además de que devuelve el código de vamos a ver, devuelve el código de devuelve el código de respuesta, ok, y devuelve un payload, es decir, la lista de tareas que ha encontrado. Vale, después de esta implicación tanto liosa, vamos al código y ejecutamos y vemos que nos aparece en primer lugar task transformer. Pues ahí que lo vamos a llevar. Y task transformer, ¿dónde debería estar? La interfaz, en mi opinión, o bien está en el dominio o bien incluso en la aplicación. Yo lo voy a poner de momento en el dominio como mejor opción, y será una interfaz. Y le vamos a poner, bueno, de momento no le vamos a poner nada porque no necesitamos usarla, así que tiramos para adelante. Y ahora es getTask, el comando, el que no tenemos todavía. Así este estará en application. Así que lo creamos en una clase y a la que le pasaremos un task transformer. Y que será su... Vale,
y vamos a añadir los métodos porque esto es muy simple. Vale, aunque no lo vamos a usar. Y el task handler también nos lo necesitamos. Y que será un comando que no lo he puesto en donde debería. Vale, que ni he mirado. Vale, no pasa por correr. Aplicación, el handler, vale. Tiramos y ahora nos testará por el método invoke, correcto. Y método invoke que debe recibir un comando getTasks, ¿vale? Y devolverá array en este caso, ¿vale? Que es lo que queremos que nos devuelva. Y ahora ya nos pide implementar el método invoke de getTaskController, lo cual es exactamente donde queríamos estar, ¿vale? Para ello, pues, ¿qué vamos a necesitar? Bien, vamos a empezar haciendo cosas que debería pasar aquí. Por ejemplo, retornar una JSON response que deberá devolver la lista de tareas y con un código OK. La lista de tareas, ¿de dónde viene? ¿De dónde debe salir? Pues obviamente de invocar el handler con el getTask command. Este obviamente pues tendrá que venir de algún lado, así que vamos a añadirlo y pues lo inyectamos. Muy bien, ya tenemos, y este getTask command lo tendremos que construir en algún momento. Tasks, vale, y necesitamos el transformer, y el transformer pues de momento no tendremos por ejemplo no tenemos un transformer. ¿Cómo será ese transformer? Por ejemplo, será uno que se llame TaskTransformer y que de momento pues ya digo no tenemos, pero que sabemos que será el adecuado. ¿Lo podríamos inyectar? Sí, en este caso no es especialmente importante porque no va a tener dependencias, pero es posible que lo debamos inyectar. ¿Cómo? Vale, pues lo vamos a mover aquí y bueno, de momento lo vamos a dejar ahí, o bien vamos a transformer, vale, o bueno, vamos a hacerlo bien. Esto, aunque no tenga dependencias, pues sabemos que queremos hacerlo de otra manera. ¿Ves? TaskTransformer y transformer. Bueno, yo creo que realmente le podemos llamar TaskTransformer y que quedará todo mucho mejor. Vale, pues ya tenemos implementado cómo va a funcionar. Simplemente, vale, que TaskController. Porque le queremos inyectar el transformador que queremos. Vale, entonces se lo tenemos que pasar al Task Handler por una parte y el Task Transformer por otra. Ejecutamos el test y este debería pasar sin mayor problema. Y ahí lo tenemos. Así que ahora vamos a volver al test de aceptación porque ya hemos ido hasta ahí. Estoy viendo que aquí nos falta algo. Vale. ¿Y qué nos va a decir? Bien, pues que no tenemos un Task Transformer, que es lo que nos ocurría antes. ¿Qué es el task? Por lo tanto, vamos a intentar implementar uno.
que vamos a llamarle string to, o mejor dicho, task to string task transformer, y que lo vamos a poner en infraestructura. Y bueno, ahora mismo no sabría dónde ponerlo. Voy a ponerlo en transformers. De momento, no me gusta ahí. En este caso, como sería para la IP, yo lo pondría aquí. Incluso ni siquiera, porque de momento solo tenemos uno. Vale. Vale, y un transformer que hace, pues básicamente ahora mismo nada. Entonces, en principio, el test de aceptación debería funcionar y debería llevarme a un punto en que lo que me pide es implementar el método invoke de getTaskHandler, que sería el caso de uso. Y ahí es donde ya tendremos que empezar a introducir nuestro string task transformer y una implementación concreta de él. Así que vamos a parar aquí un momento y seguiremos a continuación. Por supuesto, sería el momento de decir, vale, vamos a implementar esto, a comitear esto, y básicamente esa get task control o endpoint to get existing tasks, y lo hacemos un commit